Muy bien, hemos comenzado a ver el dilema divino y el evangelio. ¿No es así? La primera lección. Esta sería la tercera clase, pero en realidad no podemos salir de la primera lección. Hoy día creo que sí lo vamos a hacer porque ya hemos dado algunos conceptos previos. Pero hemos comenzado a ver que hay un dilema en las escrituras, ¿no? Un dilema increíble. Un dilema que tal vez no nos habíamos puesto a pensar. La Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios justo. La Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios santo. Santidad implica que Él pues es completamente diferente a todo y a todos. Implica que Él trasciende su creación y trasciende la corrupción moral de la creación. Pero luego hemos aprendido que nuestro Dios es justo y que Él va a aplicar o Él aplica la justicia de manera perfecta. ¿Qué significa que Dios aplique justicia de manera perfecta? Que Él no va a pasar por alto la injusticia y el pecado. No lo va a hacer. Él no puede hacer eso. Él no puede pasar por alto la injusticia y el pecado. Pero a la misma vez encontramos que Él perdona nuestros pecados. Ahora, es fácil para nosotros decir, sí, Señor, tú eres mi perdonador. Tú eres el que me ha perdonado. Todos mis pecados han quedado limpios. Pero espérate. Si Dios te perdona tus pecados, así por así, entonces Dios es injusto. ¿Por qué tendría que perdonarte tus pecados? Te lo mereces. Según aquí hay varios abogados, sabemos que en derecho aplicar la justicia implica básicamente, y creo que primordialmente es condenar al inocente, condenar al culpable y liberar al inocente. Básicamente creo que es eso, ¿no, doctor Rivera, hermana Margarita? Básicamente creo que es eso. Apanado. ¿Solo? ¿Sí? ¿Acompañas? No sabemos quién te llevará ahora. Multa. Entonces, ser justo significa que se tiene que castigar la injusticia. Pero tú eres injusto. Tú y yo somos injustos. Desde Génesis 3 somos injustos, somos pecadores. ¿Y qué hace un Dios justo con alguien pecador e injusto? ¿Qué debe hacer? Condenarlo para siempre. Es lo justo. Entonces, ¿por qué te perdona? Porque el perdonarte así por así sería injusto. Yo sé que esto es tal vez puede ser difícil de entender para nosotros porque como somos los receptores del perdón, pues me perdona y punto. Pero ese es un conflicto bien grande en las Escrituras. Dios no puede perdonar así por así, simplemente, porque estaría pasando por alto la justicia y su santidad. Y se lo vamos a demostrar hoy día con las Escrituras. Muy bien, vayamos, como ya hemos visto anteriormente en la clase, las cosas previas, veamos, por favor, el dilema presentado en las Escrituras. Desde ahí nos enganchamos otra vez a la clase, ¿sí? Prepárense, por favor, abróchense sus cinturones. Abróchense sus cinturones, página 9. Y el dilema presentado en las Escrituras. Desde ahí nos vamos a conectar, ¿sí? Porque hemos estado una semana donde tal vez pudimos haber... Pasa por allá, ahí hay espacio. No, pase nomás. No se preocupen, la próxima semana Freddy nos va a traer el compartir. Por venir tarde. Un cuarto de pollo. Allá, no octavo, sino cuarto, por favor. Un cuarto. Allá, pastel de queso. Muy bien.
Entonces, eso es el dilema en las Escrituras. ¿Cómo es que un Dios justo y santo, que Él bien claramente dice, yo no voy a tomar por inocente al culpable, dice su palabra. Yo no hago eso, pero luego termina perdonando al pecador? Eso es injusto. Tenemos que resolverlo, porque el Evangelio está basado en ello. Dios sigue siendo justo, por si acaso, no me malinterpreten. Dios es justo y seguirá siendo justo, ha sido justo. Pero hay un dilema. Él dice claramente en su palabra, yo no perdono la iniquidad. Pero a la misma vez también dice luego, yo perdono la iniquidad. Y hoy se los voy a mostrar. ¿Sí? Muy bien, el dilema presentado en las Escrituras. Posiblemente la pregunta más grande en todas las Escrituras es, ¿cómo puede Dios ser justo y aún así mostrar justicia a aquellos que deben ser condenados? Si alguien merece condena, lo justo es que sea condenado. Si alguien culpable es liberado, ¿eso sería justo, hermana Leonor? ¿Qué diría usted? Imagínese un juez en la ciudad, un juez, y luego se le presenta el caso de alguien que es culpable, un delincuente, un culpable, alguien que ha cometido un crimen, y entonces debe pagar con cadena perpetua. Se le debe encerrar perpetuamente, o hasta que muera, pues, ¿no? Pero luego encontramos que el juez es buenito y dice, eres culpable, ay, pero me caes bien, así que te libero de la culpa. ¿Qué diría usted, hermana Leonor, de ese juez? Es un corrupto. No es bueno, es un corrupto. Porque en primer lugar, para ser bonito tiene que haber un... Claro, seguramente le ha dado su coimisión. ¿No es así? Lo más seguro es eso. Lo otro, ¿y qué pasa entonces si tienes un juez, otro juez, que queda demostrada la inocencia de alguien y aún así lo condena, lo sentencia? ¿Sería justo? Es injusto. La justicia implica condenar al culpable y liberar al inocente. Y ese es un dilema en la Escritura. Sigamos. ¿Cómo puede ser justo y el que justifica al pecador? ¿Cómo es que puede ser Dios justo y el que justifica al pecador? Veamos Éxodo 23:7. Esto lo hacemos rápido porque ya hemos avanzado ahí. Escuche lo que dice. Éxodo 23:7. Dios mismo declara y dice de sí mismo, yo no justifico al impío. Primera afirmación que encontramos. ¿Dios justifica al impío? Según lo que dice Éxodo 23:7, no. Yo no justifico al impío, dice Dios. Lo dice enfáticamente, no hago eso. ¿Y eso es coherente con qué? Con su santidad. Eso es coherente con su justicia. Yo no hago eso. Muy bien. Y la palabra justificar, hemos visto, que viene de la palabra hebrea tzadak, que significa justificar, vindicar o declarar recto. Es decir, yo no voy a declarar recto a alguien que no lo es. Eso es lo que está diciendo Dios acá. No lo voy a hacer, porque el hacerlo sería injusto. Y Dios no va a hacer cosa contraria a su naturaleza. Pero miren ahora lo que dice Romanos 4:5. Esta parte estamos haciendo rapidito porque ya hemos avanzado. Romanos 4:5. Dice, aquel que justifica al impío, Dios justifica al impío. Y otra vez, en el griego ahora, porque el Antiguo Testamento, en el de Éxodo, está escrito en hebreo, es tzadak. Y acá la palabra justificar está en griego y viene del vocablo de la palabra, del verbo griego dikaio, que significa declarar justo o absolver. Es decir, ahora Dios está diciendo aquí en su palabra que es Él el que declara justo, el que absuelve al impío. Pero acá yo no sé si se da cuenta la contradicción. Primero Dios dice, yo no voy a declarar justo al impío. Y ahora dice, que yo declaro justo al impío. ¿Es o no aparentemente una contradicción? Claro que lo es. Aparentemente es una... Y si no lo resolvemos, queda como contradicción. ¿Cómo
¿Cómo estos dos textos ilustran el dilema divino? Hemos preguntado. Y creo que usted tuvo que haber resuelto, ¿no? ¿Cómo ilustra eso? ¿Cómo ilustra, doctor Rivera? ¿Cómo ilustra el dilema divino estos dos textos? ¿Qué diría usted? Aquel que justifica al impío y al no impío. Ajá. Aquel que justifica. Dios justifica al impío, dice, pero a la vez y dice que Dios no justifica al impío. ¿Sí o no que estos dos textos nos muestran ese choque de declaraciones de Dios que se convierten en un dilema? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Sí o no? Sigamos, por favor. En la nota. En Éxodo 23:7 afirma claramente que Dios no absolverá o justificará al culpable, sino que actuará con perfecta justicia hacia él. Sin embargo, en Romanos 4:5 las Escrituras declaran enérgicamente que la gran esperanza de cada creyente es que Dios justifica al impío. ¿Cómo pueden ser verdad ambas declaraciones? No pueden ser verdad ambas declaraciones. No puede ser verdad ambas declaraciones. Una de ellas debe ser cierta y la otra no. Porque si no estamos entrando en contradicción. Hay que resolverlo. Vayamos a Proverbios 17:15, por favor. Y aquí se pone más brava la cosa. Proverbios 17:15. Si eres cristiano. Proverbios 17, ahí está en el... Uy, cambiaste tu wifi, cambiaste tu wifi, ¿no? Y no me avisaste. No, pero de acá le hago. ¿Ah? Un día pongo ese para ver quién está conectado a mi wifi y había como 12. Ya. Todos mis vecinos creo ya sabían. ¿Cómo así? No, pero yo le pongo acá, ya después me lo das. Para no quitar. No. Así. Sí, lo sé. O sea, para el barrio, pues, por ahí. Para el barrio, pues, güey. Todo el barrio estaba conectado. ¿Y cómo han sabido tu clave? Freddy ha hecho negocio. Ha vendido tu clave, Freddy. Hola, guada. Muy bien. Escuchen lo que dice el texto, por favor. Proverbios 17:15. Ahora sí. Dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Qué es abominable? Ya hemos visto, ¿no? Anteriormente. ¿Qué es la palabra abominable? Acá está diciendo, aquel que justifica al impío, es decir, aquel que declara inocente al pecador. ¿Qué es para Dios? ¿Qué es para Dios? Asqueroso, repugnante. Significa que Dios no lo va a hacer. Pero vean, vean cómo es que está, qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, la palabra abominación viene de la palabra hebrea toevá, que denomina algo que es abominable, asqueroso, repugnante. Es una de las palabras más fuertes de las escrituras hebreas. Algo asqueroso, repugnante. A mi hermana, por ejemplo, a pesar que va a ser médico, no sé por qué, escucha que alguien está queriendo vomitar y le causa asco y quiere vomitar. No entiendo cómo va a ejercer la medicina. Cuando estábamos viajando para Lima, una de las primeras veces, ¿no? Con Yadá, Yoy y mi hermano Sami y Mayra. Yadá y Yoy estaban en un concierto de vómito. Y Mayra estaba adelante y yo estaba cuidándolas atrás de ellas, pues, ¿no?
Y Sammy manejaba. Y Yada, no vomite. Le parecía asqueroso, ¿no? El hecho de que van a vomitar. Entonces paramos y las llevé a vomitar. Ay, la hermanita está atrás. las llevé para que puedan vomitar. Y entonces ya pues mi hermana también se le pasó las ganas de vomitar. Le parecía asqueroso. Yo, si piso excremento, me da ganas de vomitar. Bueno, no es que sea especial, creo que les pasa a todo el mundo. El oler algo asqueroso no es nada agradable, es repugnante, completamente repugnante. Y para Dios le es repugnante aquel que declara inocente al culpable. Hermana Leonor, ¿se da cuenta del problema? Avancemos un poco, porque eso es lo que Dios hace. En el Evangelio eso es lo que Dios promete. Justificar al impío. El Evangelio está basado en eso. Pero espérate, es algo que Él ha dicho que no va a hacer. No lo va a hacer. Sigamos. B. ¿Cómo la verdad revelada en Proverbios 17:15 de que Dios justifica al impío ilustran el dilema divino? Otra vez dice, no justifico al impío, dice aquí el Señor. ¿Ve? Pero no solamente eso, porque dice, el que justifica al impío, es decir, al que declara inocente al culpable, y el que condena al justo, es decir, el que declara culpable al justo, ambos son igualmente, ¿qué cosa? Repugnantes para Dios. Dios está diciendo, si a alguien se le ocurre declarar inocente a un culpable o declarar culpable a un inocente, yo no lo acepto. Eso para mí es asqueroso, dice Dios. No es justo. No está bien, claro, no es justo. Pero eso Dios ha hecho. Eso es lo que Él promete. Sigamos avanzando, por favor. Habíamos dicho antes que el dilema divino es otra expresión de las palabras del apóstol Pablo. Cuando él pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser justo y a la misma vez Dios el que justifica al malvado? Si eso es algo que Dios había dicho que no va a hacer. Y claro, el justificar al culpable va en contra de su naturaleza. ¿Por qué en contra de su naturaleza? Porque su naturaleza es santa y justa, y nunca Dios va a hacer algo en contra de su naturaleza santa y justa. Sigamos leyendo. Aquí está el dilema declarado de otra forma. ¿Cómo puede Dios justificar al malvado de manera que no sea abominable o detestable a su santo y justo carácter? ¿Cómo Dios puede hacer eso de tal manera que no quebrante su justicia, no quebrante su santidad? Déjame decirte que Dios es inmutable. Primer discipulado aprendimos que Dios es inmutable. No cambia, es eterno. Y también es eterno. Significa que es incambiable por la eternidad. Así que Dios jamás dejará de ser justo. Dios jamás dejará de ser santo. ¿Cómo comulgamos estas dos verdades? De que Dios no declara justo al impío, pero luego Dios declara justo al impío. ¿Cómo lo hacemos? Leamos Éxodo 34:7, por favor. En Éxodo 34:7, escuche lo que dice. Antes de Éxodo 34:7, permítanme mencionarles algo aquí. Lo que está pasando aquí es que después que Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés, usted sabe, el pueblo había estado, cuando Moisés regresa, pues estaba en una idolatría terrible, ¿no? Entonces se rompen las tablas que Dios le había dado, las tablas de la ley. Pero lo que va a hacer aquí de Dios en Deuteronomio 34 es otra vez renovar el pacto con el pueblo de Israel. Ellos están ahí en el monte Sinaí. Han salido de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, están en el monte Sinaí.
en el monte Sinaí, si mal no recuerdo, están unos 2 meses, creo. 2, 3 meses, eso es lo que ocurre aquí en el monte, cuando están en las faldas del monte Sinaí. De 1 a 3 meses, creo que no es más, porque el Levítico ocurre en un mes, ¿no? En fin, pero Dios le está dando las leyes y leamos por favor desde el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate sobre mí, sobre la cumbre del monte. Y escucha, mira cómo es Dios, está cuidando a la gente. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezcan delante del monte. Y Moisés, ¿por qué? Porque yo les dije, la presencia de Dios es el lugar más peligroso del universo. Cualquiera, por eso es bien ligero decirnos: Señor, queremos tu presencia. La presencia plena y santa de Dios, ¿qué haría contigo, pecador? ¿Qué haría? ¿Qué haría la presencia plena y justa y santa de Dios con alguien que no es justo y santo como tú y como yo? ¿Se dan cuenta incluso la locura que a veces cantamos? O bueno, ya no cantamos en la iglesia, ¿no? Señor, dame tu presencia, Señor, dame tu presencia. ¿Perdón? Morirías. Y lo cantamos con gana, o lo cantábamos con ganas, ¿no? Y aquí Dios está protegiendo. No suba nadie, no vaya nadie más, ni siquiera animales vayan, está diciendo. Los está protegiendo. Y luego, 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ah, mira, él mismo estuvo proclamando su propio nombre. Y escucha lo que dije. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Dios mismo. Ahora, no es Dios, que Moisés está viendo a Dios, por si acaso. La Biblia claramente dice que nadie ha visto a Dios, ¿sí? Debemos entender eso. Pero luego dice, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿No? Hermoso, ¿no? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Qué hermoso! Eso es lo que nos gusta cantar. Dios está pasando y se le está diciendo a Moisés, está proclamando, yo soy Jehová y yo hago esto. ¿Qué hago? Muestro misericordia. ¿Qué más? Compasión, soy tardo, lento para la ira, soy grande en misericordia, guardo misericordia a millares, a multitudes, yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión, yo perdono el pecado. Eso es algo que te gusta a ti y a mí escuchar y leer, ¿sí o no? Pero en el mismo texto, escucha lo que dice. ¿Quién lo lee? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Total, otra vez la contradicción. ¿Se dan cuenta? Él dice, yo perdono al pecador, yo perdono la rebelión. Y acto seguido dice, no perdono al pecador. Contradicción total. ¿Ves la contradicción, Guada? A ver, yo quiero estar seguro de que lo están captando. A ver, ¿cuál es la contradicción acá, Teo? Vamos, ¿cuál es la contradicción? Quiero que quede claro, vamos. Bueno, el versículo dice que Dios, el Señor, perdona la rebelión, las iniquidades, el pecado, pero a la vez, en el mismo versículo también dice que no tendrá por inocente al malvado, que el malvado pues evidentemente tiene rebelión, pecado y iniquidades.
¿Es contradictorio o no? Aparente. ¿Qué dices tú? Para mí es aparente. Sí, es contradictorio a primera vista. Claro, a primera vez y a segunda también. Hermanos, el Evangelio es la solución a este dilema. Yo les dije, si en algo debemos dedicar nuestro tiempo, es a profundizar el Evangelio. Perdemos el tiempo. Seminario, 5 pasos para la guerra espiritual. 5 pasos para vencer al enemigo. 3 pasos para hacer dinero, para hacer columnas financieras del reino. Absurdo. Tonterías. ¿Sobre qué debemos profundizar? Porque la solución a este dilema se encuentra en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la tarea que debemos descubrir. E incluso podemos pasar la eternidad y aún así seguir asombrados del mensaje del Evangelio. Yo les dije, vamos a estar casi 1 año y medio en este material. ¿Estudiando qué cosa solamente? Evangelio. Porque quien no entiende el Evangelio, quien no conoce el Evangelio, no entiende, no es cristiano, no es creyente, no es hijo de Dios. Puede ser pastor con una iglesia llenecita y no ser hijo de Dios. Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, señales y prodigios. Hemos profetizado en tu nombre. ¿Y qué les dirá el Señor? Mateo 7. ¿Qué les dirá el Señor? ¿Qué dice? Apartados de mí. Apartados de mí. Hacedores. Es el Evangelio, hermanos, el motor de nuestras vidas. Cuando es el motor de nuestras vidas, entonces eso se va a notar en las vidas de verdad. Sigamos viendo este dilema, por favor. En Éxodo 34:7, Dios hace 2 declaraciones aparentemente contradictorias, que ilustran poderosamente el dilema divino. Número 1, ¿qué dice? Dios perdona la iniquidad, ¿qué más? Rebelión y el pecado. Es como si aquí estuviera diciendo, hay un juez que perdona al culpable. Eso es, para Dios, ¿qué cosa es eso? Abominable. Pero eso está diciendo que hace. Pero luego el 2 dice, y que ese juez de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado. ¿Sí o no? El dilema está clarito ahí. ¿Dónde es la solución? Yo les dije la vez pasada, y tengo que volver a repetir. Cada pecado nuestro, veámoslo, porque así es como una deuda delante de Dios. Hemos adquirido una deuda delante de Dios, impagable. Y la historia de los 2 deudores de Mateo te lo ilustra. O de Lucas, ¿no? La historia ahí de los 2 deudores te lo muestra. La deuda es impagable. Tu pecado, así sea uno chiquitito, el pequeño, no puedes pagarlo delante de Dios. Por eso es que eternamente serás condenado en infierno, si es que eso no es solucionado. ¿Sí o no? Eso es lo que muestra las Escrituras. No podemos pagar nosotros el pecado, pero viene Dios y dice, te ofrezco perdonar tus pecados, tus deudas. Ok, nosotros salimos, gracias Señor, me perdonas, salimos liberados, libres de la condena, con nuestra deuda en cero, blanca, ¿no es así? Pero todavía Dios es santo y justo. Y no puede por así perdonar el pecado. Él tiene que condenar tu maldad. Él tiene que castigar tu maldad. Y ofreció un precioso sustituto. ¿Quién? A su Hijo Jesús. Al final de cuentas te perdona. Pero realmente Dios no está perdonando pecados. Él va a cobrarse cada pecado. A ti y a mí nos ofrece el perdón, pero todavía
está el tema de su santidad y justicia. ¿Tiene que Él hacer algo con ese pecado? ¿O tiene que hacer algo Dios con aquellos que han quebrantado su ley? Y entonces Dios baja de su trono, el juez baja de su trono y se sienta en el asiento de culpable. Y es Él mismo el que paga la condena. Por eso les dije, a ti te perdona, pero Dios se lo va a cobrar a alguien. Y te ofrece que sea cobrado en Jesús. Pero si tú no aceptas ese precioso sacrificio, esa hermosa oferta, ese hermoso mensaje de que puedes reconciliarte con Dios a través de Cristo como tu sustituto, que Cristo tomando tus pecados, si tú no aceptas eso, tú no lo entiendes, no lo aceptas, lo rechazas, déjame decirte que Dios, santo y justo, va a cobrarse todas y cada una de tus faltas y te las cobrará a ti mismo. A los perdonados, para nosotros decimos, qué fácil, el Señor me ha perdonado, gracias. No fue fácil, lo cobró en su Hijo. Y a los que no, a aquellos que no creyeron en Cristo, se los cobrará a ellos mismos. Ahora, creer en Cristo no significa, yo creo, sales a la calle y tú le preguntas, ¿crees en Dios? Todo el mundo cree. El creer en Cristo, en creer en Dios, implica creer su evangelio. Implica entender tu pecaminosidad, abandonarla y caminar en pos de su santidad. Si eso no ha ocurrido, no ha pasado nada. Entonces, vemos otra vez el dilema. Dios perdona, pero no perdona, dice, ¿no? ¿Cómo pueden ser ambas declaraciones verdad? La misma Escritura que promete perdón para toda clase de pecado, advierte que Dios no perdonará al culpable o lo dejará sin castigo. La misma Biblia dice, no, Dios no va a perdonar al culpable. Pero ¿cómo te ofrece perdón? La solución es que ese perdón te lo ofrece en base al sacrificio de su Hijo. El Hijo de Dios, el eterno Dios, Dios mismo se hizo hombre y en la cruz se hizo pecado. Ni siquiera solo llevó tu pecado, sino en la cruz se hizo tu pecado. El Dios santo, justo del universo, se hizo pecado. Entonces la justicia de Dios y la santidad de Dios no se ven quebrantadas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que hace ese intercambio. Y en ese intercambio, Dios coge tu inmundicia, coge lo que tú eres y lo imputa a su Hijo. No lo está imputando sobre un ángel, no lo está imputando sobre otra persona común, se lo está imputando sobre su mismo Hijo, que es Dios. Le imputa tu pecado y ahí hay una doble imputación. Dios imputa tu pecado sobre Cristo, pero a la misma vez Dios imputa su santidad, su rectitud al pecador. Eso se llama la doble imputación. Entonces, ahora tú que has creído, eso es el mensaje del Evangelio. Cree en el Evangelio, has creído esa locura. Eso no se predica, ¿no? ¿Qué es lo que se te predica afuera? Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, vas a ser rico, vas a ser poderoso. ¿Quién te está predicando y está enfatizando sobre eso? Hey, hay una maravillosa noticia, que Dios te ofrece perdón de tus pecados con tan solo arrepentirte y creer en su Hijo. Ese es el mensaje. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de ser rico, de empoderarse, aunque Dios da riquezas. No se trata de que, ven a mi iglesia, en mi iglesia sí hay sanidad, aunque Dios sana. En la iglesia cantidad de sanidades han habido, increíbles todavía. Pero ese no es el mensaje. El mensaje, hay un Dios maravilloso que acogió a su Hijo y lo quebrantó por ti y por mí en una cruz. ¿Estás dispuesto a creer eso? Y no solamente dispuesto a creer, sino a vivir toda tu vida agradecido por ello. Es triste que yo escuché a un pastor que decía, la iglesia ya se le ha enseñado el evangelio, ya saben, ya ahora tenemos que ir a otros niveles superiores. No sé por qué estoy diciendo que es pastor.
Y si lo es, no creo que sea uno de Dios. No creo, no es que no creo, no es. Porque el Evangelio es aquello que todos los días necesitamos. La iglesia no necesita otras cosas más que en primer lugar y en segundo lugar y en todo lugar meditar en el Evangelio. Dios mató a su Hijo por mí. Cuando yo era pecador, me declaró inocente. Y a su Hijo inocente lo declaró culpable. Ahí es donde debemos invertir nuestros tiempos, a intentar entender esa locura que Dios hizo. Digo locura en el buen sentido. Claro. Pídele a David que te entregue a uno de sus mellizos. Para salvar a todos los de esta clase. David, entrega a uno de tus hijos, si no todos los de la clase mueren. Todos estamos muertos mañana, porque no va a entregar a su hijo. Y siendo su hijo no perfecto, todavía siendo su hijo que manifiesta pecado, rebeldía como todo ser humano. Pero Dios imputó tu pecado a alguien que es perfectamente justo y santo. Su Hijo. ¿Te das cuenta? 4. Para cerrar este capítulo de estudio, consideraremos uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Romanos 4, del 7 al 8. El apóstol Pablo cita el Salmos 32, del 1 al 2. Vamos a leer Romanos 4, del 7 al 8. Búsquenlo, por favor. Romanos 4, del 7 al 8. También busca Salmos, ¿sí? ¿Qué Salmos es? 4, Salmos 32, 1, 2. Leamos primero el Salmos 32. Leamos primero el Salmos 32. Escuchen, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién sería ese? Primero, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Está hablando de nosotros los pecadores. Bienaventurado de aquel a quien se le cubrió su pecado. Y luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre justo, dice. Y en el otro dice, bienaventurado a quien Dios lo hace justo, no siéndolo. Con eso en mente vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 4, del 7 al 8, dice. Dice lo siguiente. Desde el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Analicemos este texto de las Escrituras. Muy bien, el número 1. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las 3 características del hombre que es bienaventurado delante de Dios? Alguien que es bienaventurado, gozoso, dichoso, supremamente feliz. ¿Quién? Cuando sus iniquidades son, cuando Dios perdona iniquidades a un hombre, ese hombre es bienaventurado. ¿Eso te importa? Te pregunto, a ver. ¿Eso es algo que trae gozo a tu corazón? Te cuento. Yo tengo un testimonio. Ya, quiero dar mi testimonio en la iglesia. Genial. Y salen emocionados, hermanos. Ustedes no saben, yo estaba enfermo, a punto de morirme. Pero he orado a un Dios todopoderoso que es el mismo ayer, hoy y siempre.
Yo estaba perdido, lejos, pero he orado juntamente con alguien que vino a orar por mí. Y el Señor me ha sanado, hermanos. Me ha sanado, hermanos. Ahora sí, nunca le voy a dejar porque Él me ha sanado. Increíble. Usted ha escuchado eso. Y claro que Dios sana. Pero compara con esto. Amigos, hermanos, yo era un vil pecador, un ofensor de Dios, un rebelde. Llegué a entender que Dios es santo, Dios es justo. Y tan solo por quebrantar su ley, y yo no solamente quebranté un punto de su ley, yo quebranté muchos, miles de veces y veces y veces, quebranté la ley del Dios santo y justo. Y entendí que sería condenado para siempre. Pero encontré en el mensaje del Evangelio que Dios envió a su Hijo a morir por mí, por mis pecados. Me ordenó arrepentirme y, hermanos, les cuento, he sido perdonado de todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él me ha perdonado. Nadie me puede acusar de ningún pecado porque Dios me ha perdonado todos mis pecados. Yo te pregunto, ¿cuál testimonio es el correcto? ¿Cuál testimonio es de alguien bienaventurado? Segundo. ¿Quién más dice eso? ¿Quién más dice eso? Ahora, estamos hablando, la hermana Margarita, el año pasado prácticamente estaba con cáncer. ¿No es así, hermana? Y las probabilidades de vida parece que no eran favorables. Y vino a la iglesia y yo me acuerdo que escuchaba claramente que la sanidad no es la prioridad, es la salvación. Cuando yo sabía que ella estaba enferma. Pero hemos orado por ella de todas maneras. Y está recuperada, ahora está más hermosa todavía. ¿Dios sana? Claro que sana. Pero no te olvides que te sanas, pero de algo te vas a morir de nuevo. Alguna enfermedad te va a tocar en el futuro. ¿Sí o no? Sí, pero Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Se refiere a la enfermedad espiritual que es el pecado. Pero de que sana, claro que sana. A mí me ha sanado. ¿Cuántas veces me han llevado hasta en avión? Me han llevado a Lima la vez pasada por el problema en mi corazón y regresé tranquilo. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cómo tú te das cuenta que alguien realmente es creyente? ¿Sobre qué está basada su fe? ¿Sobre que Dios le ha devuelto su negocio, su familia? ¿Dios le ha dado hijos? ¿Dios le ha dado sanidad? ¿Dios le ha dado milagros? ¿O está basado en el hecho de que me ha perdonado? Yo no lo merecía, entregó a su hijo por mí en la cruz. No lo merecía, me ha perdonado. Eso es algo increíble. Por siempre me ha hecho su hijo. Y de eso habla siempre. Y ese es el mensaje. ¿Cuál es el evangelio? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿El evangelio de la superfe? ¿El evangelio de decláralo, recíbelo, aplicando metafísica? ¿O el mensaje del evangelio de hay un Dios que ha enviado a su hijo a perdonar tus pecados? Eso es lo que necesita la humanidad. La humanidad no necesita otra cosa, porque cuando alguien es perdonado su pecado, la promesa para alguien que ha sido perdonado es que un día incluso, aunque muera con el peor de los cánceres en esta tierra o en la más terrible miseria, un día Dios le devolverá, le dará un cuerpo resucitado, libre de enfermedad, y estaremos por siempre con Él, donde no hay llanto, dolor, frustración. La muerte nunca más habrá. Siendo creyente, cristiano, hijo de Dios, ¿vas a morir? Claro que lo vas a hacer. Pastor, acá el detalle que las grandes iglesias siempre han estado basadas en la iglesia comercial, ¿no? Es comercial, las iglesias se han hecho un negocio, la verdad que es así, es un negocio. Y no buscarle lo que solo es sacar el dinero a la evangelio, gente, ¿no? nada más. Eso es cierto. ¿Querías decir algo usted? John, Cristian. No, Sí, levantaste la mano. no, estaba diciendo quién está de acuerdo con el segundo. Ah, ya. Ese es el mensaje del evangelio es eso, no es otra cosa. Mientras nosotros no veamos nuestra condición y nuestra necesidad, Eso. no vamos a creer algo porque no lo necesito. No creo que fuera así.
de que me ha salvado, de que me va a perdonar si yo no soy. Eso, las personas no ven su estado paupérrimo delante de Dios. No ven, ellos se sienten buenos, las personas se sienten buenas. Y de alguna manera, incluso hasta los predicadores pueden decir, hermanos, no hay justo ni aun uno, pero de una manera para justificar que todos estamos igual, o sea, estamos bien. Pero eso de que no hay justo ni aun uno debe ponernos a temblar, porque si no hay justo ni aun uno, la Biblia dice que Dios no tiene comunión con alguien que no es justo. Por lo tanto, no tiene comunión con el ser humano. Y si no tiene comunión conmigo, que soy pecador, ¿eso qué significa? Condena eterna, enemistad. No soy hijo de Dios, ¿qué soy? No hay sobrinos de Dios, por si acaso, ni sobrinos de Satanás. O hijos de Dios, o hijos de Satanás. ¿Quién es bienaventurado acá? Aquel que Ahora, la palabra bienaventurado, obviamente, y eso, en el griego es Macarios, ¿no? Es alguien que está supremamente feliz, pero acá estamos en esto está tomado del Antiguo Testamento del hebreo, pero básicamente la palabra es lo mismo, es gozoso, dichoso, verdaderamente feliz. Te cuento, ¿quién era verdaderamente feliz? ¿Quién era verdaderamente feliz? ¿Te acuerdas la historia del rico y Lázaro? Lázaro, pero espérate, Lázaro prácticamente como cáncer a la piel, creo que era, como lepra, mendigo, en la más terrible pobreza, pero encontramos que cuando muere está en la presencia del Señor, significa que sus pecados habían sido perdonados. ¿Quién era bienaventurado comparado con el rico, viviendo en opulencia y de repente sin enfermedades? ¿Quién era verdaderamente bienaventurado? El creyente, si va a ser creyente, lo que necesita desesperadamente es, Señor, perdona mis pecados. ¿Tú lo has hecho? Mire, ¿por qué quiero enfatizar en esto? Porque si no lo has hecho, porque si no has tenido esa convicción, perdóname, Señor, mis pecados, si no lo has hecho, no eres creyente aún. Y no importa, el caso, imaginemos un ejemplo, el caso de Elsie, que tiene 10, 12 años, 15 años de cristiana. No importa los años de cristianos que tengan. Has venido delante de Dios viendo su santidad, su justicia, sus perfecciones, y viendo tu pecado, tu inmundicia, y te has encontrado con Él de tal manera que has temblado, como tembló Isaías, como tembló Pablo, como tembló Moisés. Los encuentros con Dios, con su santidad, hacen eso, te ponen a temblar. No te ponen de gozo, gracias, alegría. Ay, he conocido al Señor. Tú no sabes qué gozo, qué alegría conocer al Señor. No, eso te entiendo cuando eres ya creyente. Cuando tus pecados han sido perdonados, ahora sí puedes disfrutar del abrazo, del cariño de nuestro Dios tierno y amoroso que es. Pero antes de eso, el primer encuentro con Dios es: yo debo morir, yo debo morir, yo debo morir. Y Dios, necesito tu perdón. ¿Ha experimentado eso usted? ¿Cuál es la razón por la cual usted dice ser creyente? ¿Por qué es que, por ejemplo, va a la iglesia? ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿La salud? ¿La paz en el corazón? Es que no me sentía con paz, pero ahora cuando voy a la iglesia yo tengo paz. Aunque todas esas cosas son parte de la añadidura que Dios da. Da paz, da tranquilidad, da gozo, da propósito, pero como consecuencia de, en primer lugar, haber entendido tu pecado y clamarle a Dios misericordia. Y luego encuentras esto que estamos viendo. Pero ¿cómo me ha perdonado si Él dice que no perdona al inocente? ¿Y cómo es que al inocente su hijo lo ha tratado como culpable? El sacrificio en la cruz es el motor de nuestras vidas. Pasa tu vida intentando entender eso, hermano. Si Dios estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, por su gloria, y somos los beneficiarios, ¿cuánto más entonces cuando venga cualquier enfermedad o aflicción nos podemos sentir seguros porque Él no nos va a soltar de su mano? Si ya dio lo mejor, que es su Hijo, nos llevará hasta la eternidad. Pon tus ojos arriba, no abajo.
Pastor, entonces ahí lo que quiere decir, pues, condena al justo es cuando condenó a su hijo, ¿no? Para salvar nuestros pecados. Claro, eso es lo que hizo. Al justo lo quebrantó. ¿Y quién es el justo? Nadie más, solo Cristo. Y a ti, injusto, te perdonó. Pero ¿cómo es que puede hacer eso Dios? Por amor, ¿no? Por amor. Por misericordia también. Romanos 5.8, busca por favor. Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? 4, 7, 8. No, este es un texto adicional. Romanos 5.8. ¿Cómo es que Dios muestra su amor para con el hombre? ¿Sanándolo? ¿Dándole cosas temporales? No, esos son partes adicionales, esas son añadiduras. ¿Cómo es que Dios muestra su amor para con nosotros? El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo, Guadalupe? Léelo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió. Esa es la manifestación del amor de Dios. Tú no puedes decir que si eres creyente, jamás pienses que Dios no te ama. Algunos se ponen a orar pidiendo algo y sienten y no reciben lo que están pidiendo y comienzan a pensar, creo que Dios no me ama, creo que ya no me escucha. ¡Qué absurdo! Porque si entregó a su hijo por ti, esa fue la mayor manifestación del amor de Dios. Ay, es que nadie me quiere, es que nadie me ama, estoy solo. Pero si es que has entendido el evangelio y has pedido perdón por tus pecados, entiendes que el Padre ha entregado su hijo por ti. Eres un ser muy amado. No necesitas nada más. Ay, es que me siento solo. El Padre entregó su amor por su hijo, por ti, por amor. Esa es la verdadera manifestación del amor. Ay, es que Pancracio o Pancracia no me ama. Bueno, pues ustedes saben que nuestras palabras son fáciles de cambiar. De jovencitos, ¿a cuántos de repente habrán dicho y habremos dicho te amo? Tú eres mi vida. Al siguiente año a otro o a otra. De jóvenes a otra. Somos cambiantes, somos. Pero nuestro Dios ha manifestado su verdadero amor, entregando a su Hijo por nosotros. Espérate, si eso no quebranta nuestro corazón, nada lo puede hacer. Nada. Absolutamente nada lo puede hacer. ¿Y qué más? Dice, ¿quién más es bienaventurado? Aquel que sus pecados, ¿qué dice? Recuerden que los hebreos, los judíos, cuando quieren enfatizar algo, lo repiten muchas veces. Y en la primera parte dice, bienaventurado es aquel que sus iniquidades son perdonadas. Lo vuelve a decir, bienaventurado quienes sus pecados han sido cubiertos. Otra vez, Dios ha perdonado. El Señor no lo inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo estos tres textos? Enfatizando bien claro, como cuando me mandaba mi mamá a comprar al mercado, ¿no? O a la tienda cuando yo tenía 7, 8 años. Jarvis, toma la lista. Pero después de en esa lista estaba Hinomoto. Y mi mamá era bien ahorradora. Había una tienda que se llamaba, una tienda X por mi barrio, de afilador, que vendían el Ajinomoto 2 por 10 céntimos. Estamos hablando del año 87, 88, creo, ¿no? 2 por 10 céntimos. O diré el año 92 por ahí, ¿no? 2 por 10 céntimos, 92, 93. Pero había otra tienda lejos, casi al frente de Salomé. Por mi casa en afilador era de la escuelita, más arriba todavía. Hasta Salomé, donde vendían el Ajinomoto 3 por 10 céntimos. Entonces, después de hacer su lista, mi mamá me decía, pero no te olvides que tienes que ir a comprar las compras abajo, en Don Maxi. No vayas en Doña Marceví, ¿no? Ahí no vayas. Y luego me lo escribí en el papel. Ir en otras me lo enfatiza. Y cuando estoy yendo, pero no te olvides, porque sabía que yo no quería caminar. Me lo enfatizaba y para ella era importante. Una vez regreso, ¿has hecho las compras? Sí. Y yo no me había ido al mismo lugar.
¿Y cómo se da cuenta? Cuando encuentra 2 Ajinomoto. Tú no te has ido abajo, te has ido aquí cerquita. Regresa, devuelve y vete acá. Por eso te lo enfaticé, por eso te dije, vete abajo en Maxi, vete abajo en Maxi, vete abajo en Maxi. Acá nuestro Dios nos está recordando bastantes veces, lo está enfatizando. ¿Qué es lo que dice el texto? Su bienaventurado, gozoso, dichoso, feliz es aquel quien sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido cubiertos y el Señor no lo inculpa de pecado. Las 3 oraciones se resumen: bienaventurado a quien Dios ha perdonado sus pecados. Ahora, yo te pregunto, ¿te sientes bienaventurado? ¿Te sientes bienaventurado? Porque si no te sientes bienaventurado, ¿a qué vas a ir al cielo? Porque en el cielo se cantará por toda la eternidad acerca de la preciosa salvación y el perdón de tus pecados. Si eso no es motivo de alegría para ti en esta vida, ¿a qué vas a ir al cielo? Estás por demás. Es como cuando me llevan al cine a ver Wakanda. Me duermo, me aburro. Así me llevaron una vez al cine aquí a Tingua. La única vez creo que fui al cine aquí en Tingua. Ya, porque ellos querían ir. Vamos a ver Wakanda, esa chévere película. Comenzó Wakanda y yo. Así que no vuelvo al cine porque me aburre el cine. La verdad, me aburre el cine. O sea, entonces yo no voy a... ¿Para qué me van a invitar al cine si me aburro? ¿Para qué vas a querer ir al cielo si a ti no te emociona tu salvación? Que Dios te haya perdonado, porque en el cielo ese es el motivo de tu cántico por siempre. El haber sido perdonado. Y aquí se marca una línea divisoria entre creyentes y no creyentes. El camino es ancho a los que se pierden. El camino es angosto para los que entran a la vida. ¿Y quiénes son ellos? A quienes el Señor ha perdonado. Sí, a mí me ha perdonado, pero perdón, yo no escucho que de eso hablas constantemente. Lo primero que escucho es que a mí me ha sanado, a mí me ha bendecido, a mí me ha dado. Y está bien que lo hace, claro que lo hace. Pero tu mayor emoción, ¿por dónde está? Que hemos sido perdonados nuestros pecados. Avancemos, si no nos quedamos hasta más tarde. B. Pensaba avanzar rápido, hermanos, perdón. Ustedes tienen la culpa. Hermanos, el perdón es lo más importante para el ser humano. Y Martín Lutero lo entendió así. Él estuvo al punto de la locura. Encontraba en la Biblia que Dios no perdona, que es un Dios justo, recto. Y él era pecador constantemente, a cada segundo. ¿Cómo entonces voy a ser salvo? ¿Cómo voy a tener comunión con Dios? Dijo él. Hasta que encontró: el justo por la fe vivirá. Por la fe en el Hijo de Dios, Él nos ha imputado una justicia. No tienes que hacer nada, solo creer. Es gratuita. No tienes que hacer obras. En el sistema católico haces obras, ¿no? ¿Quieres perdón? Allá, 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, o un peregrinaje a cierta ciudad, una reliquia, visitar una reliquia en Roma, o qué sé yo, ¿no? Eso era en el pasado, más todavía. Indulgencias. El Papa vende indulgencias. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Te va a costar. Aquí está la indulgencia del Papa. Paga. Y así entraba de pueblos en pueblos. Y quienes no lo aceptaban los condenaban como herejes, ¿no? ¿Qué necesita el ser humano? ¿Todas esas cosas o necesita el perdón del perdón de sus pecados? Ahí comienza la vida, hermano. El perdón de sus pecados. Martín Lutero entendió. Espérate, si estás conociendo más a Dios, debes darte cuenta que todos los días le sigues fallando. ¿Eso no te duele? ¿Eso no te incomoda? Pero rápidamente, en medio de esa incomodidad, piensas: pero Él me ha perdonado a pesar de que no lo merezco, a través de un sacrificio maravilloso, su Hijo en la cruz por mí. ¡Wow! ¿No? Muy bien, Romanos 7:8, del 4 al 7 al 8. ¿Qué dificultades teológicas se presentan aquí en Romanos? ¿Qué dificultades? Cuando vemos que es bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado. En esas tres
3 textos. ¿Qué dificultades teológicas se presentan? Pues otra vez lo que vemos es que Dios está llamando bendecido, dichoso, bienaventurado a quien está declarando justo, pero no hay ningún ser humano que lo merezca, por lo tanto eso sería injusto. Pero no es injusto porque es el mismo Dios quien se atribuyó la culpa. Y es el mismo Dios quien pagó la culpa. Por eso no es justo. Por eso es justo. Por eso su justicia queda implacable. Pagó mi pecado y tu pecado con su muerte, con su vida, cuando no lo merecía. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar las obras de un hombre que ha vivido toda su vida en contra de la ley? ¿Cómo puede Dios cubrir su pecado y no tomarlo en cuenta? ¿Cómo lo puede hacer? Ese es el problema aquí, el dilema, ¿no? ¿Cómo puede Dios perdonar mi pecado siendo pecador? Siendo que he quebrantado su ley todos los días de mi vida. La respuesta es, porque Cristo fue nuestro sustituto. Revisa los cánticos de la iglesia, tarea. ¿De qué más cantamos? ¿Del perdón? De eso más cantamos. Muy bien, veamos la respuesta divina entonces, pues. Que ya se los dije, ¿no? Una de las más grandes declaraciones de la Escritura es que nada es imposible para Dios. A mí me parece absurdo que las personas tomen este texto para hablar acerca de milagros y señales. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios puede sanarte, Dios puede bendecirte, Dios puede... Pero en realidad nada es imposible para Dios, está aplicado fundamentalmente para esto. ¿Y qué es? Que ese Dios que no puede, o ese Dios que debido a su santidad no va a declarar inocente al culpable y no va a declarar culpable al inocente, como no hay nada imposible para Dios, al final lo va a hacer. Y lo va a hacer de tal manera que no va a quebrantar su santidad y su justicia. Increíble, ¿no, Roxana? Increíble. Esta verdad se revela más claramente en la manera en que Dios mantiene su carácter justo al perdonar al hombre pecador. Dios se hizo hombre. Ahí comienza el Evangelio, miren ustedes. Dios se hizo hombre, el hombre que falló, el hombre que quebrantó su ley. Dios en el huerto del Edén prometió que enviaría un descendiente de Adán, un descendiente de Eva. En Génesis 3, 14, 15 y 16, ¿no? A la serpiente cuando le maldice, y tú, ¿no? Te vas a arrastrar, y luego le dice, pero la simiente de la mujer, un hijo de Eva, un hijo de la humanidad, un hombre, un descendiente del ser humano, te pisará la cabeza, te herirá entre la cabeza. Es decir, Dios enviaría un ser humano, pero este ser humano no quebrantaría la ley de Dios como lo hizo Adán y como lo hicimos todos. Este ser humano caminaría perfecto, pero si siendo ser humano subía a la cruz, aún así no iba a ser considerado eso como sacrificio perfecto para nosotros, por nosotros. ¿Por qué? Porque era un ser humano. No pecador, solo un ser humano. La Biblia dice que incluso ni los cielos son puros delante de Dios. La santidad de Dios es verdaderamente santidad. De tal manera que puede decir, ni los cielos son puros. ¿Quieren verlo? Proverbios. Job 15. Job 15:15. Dice, he aquí Dios no confía en sus santos y ni aun los cielos son puros ante sus ojos. Ni siquiera los cielos. ¿Qué pecado han cometido los cielos?
¿Qué es lo que está diciendo? ¿El cielo ha pecado, David? No, lo que está enfatizando es que Dios es santo y no hay nadie ni nada que sea santo como Él. Por lo tanto, si solamente Jesús era un descendiente de Adán, hombre, y moría en la cruz, pues no, era solamente el único hombre recto y santo, y entonces lo único que ganaba era su propia salvación, al no quebrantar la ley de Dios. Pero el que vino no fue un simple hombre. Vino como hombre, pero era Dios. Era Dios y a la misma vez hombre. Y como hombre, tomó los pecados de la humanidad. Y como Dios, murió por nuestros pecados. ¿Y por qué es que Dios acepta ese sacrificio? Porque el que está muriendo no es un simple hombre, es Dios. Eso es increíble, es Dios. A ti, a mí, a ti, de repente a tu humanidad eso no le toca para nada. ¿Por qué? Porque muere cualquier cantidad de gente. Ya. Murió alguien más. Ay, qué miedo, qué pena, mira en Siria. Ay, mira, ¿con cuántos mueren? Cierras el TikTok y continúas feliz con tu vida. Y que muera uno más por nosotros. Ay, qué chévere. Ni siquiera lo he conocido. Qué bacán que haya muerto por mí. Pero no era cualquier hombre. Era Dios. El que te ha creado. El que te ha dado la vida. El que te sostiene. Él es el que ha muerto por ti. Tenía que ser hombre en representación de la humanidad. Y tenía que ser Dios para recibir la justicia divina. ¿Se dan cuenta? Otra vez, esta verdad se revela más claramente en la manera en que Dios mantiene su carácter justo al perdonar al hombre pecador. Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo en la cruz y sufrió el juicio de Dios que fue decretado en su contra. Eso es lo que hizo Jesús. De tal manera que Él en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando está clamando, Padre, Padre. Si ahorita lanza un grito de susto uno de los pequeños, te aseguro que Chana, David e incluso su abuelita salen saltando a buscar lo que le ha pasado. ¿Sí o no? ¿Qué importa la cámara de Cristian? Si se cae, ¿qué importa? Le compramos otro. Pero ¿qué importa? Ante el clamor de un hijo, el papá se toca y va. Aquí el hijo clamó. Te pregunto, ¿fue escuchado? ¿Fue escuchado? ¿Debido a qué? Que Jesús estaba cargando tu pecado. No solo cargando, se hizo pecado. Algo que Dios aborrece y detesta. ¿Quién lo hizo? ¿Un hombre? ¿Un gran maestro? Lo hizo el mismo Dios. A través de su sufrimiento y muerte en lugar de su pueblo, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia y aplacó su propia ira para que su misericordia pudiera ser perfectamente consistente con su justicia. El dilema resuelto. Ese es el porque no pudo haber sido un simple hombre, porque la justicia de Dios no sería satisfecha. Tenía que ser Dios mismo, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Por eso Jesús es Dios hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y no hay ningún ser semejante a Jesucristo en toda la historia del universo y de toda la eternidad. El gran dilema: ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado? Ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. Eso es, ahí dilema resuelto. El mismo Dios que dice, yo no voy a perdonar al malvado, es el que se baja de su trono y dice, yo tomo pero el lugar del malvado, pero antes de hacerlo le imputo mi justicia a este pecador para que entonces él sea declarado justo. Y se le imputa a Cristo mi pecado para que él sea condenado. Increíble, ¿no? Este es el tema en el cual debemos perdernos.
Ahora, compara eso con cómo arrebatarle un milagro a Dios. Qué absurdo, ¿no? ¿Cómo hacer dinero para el reino? Compara esos temas con esto. Es sucio, ¿no? Ni siquiera hay punto de comparación. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. Dios no ignora, Dios no renuncia, Dios no pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. No, no lo hace. En lugar de eso, Él pagó las propias demandas suyas, las demandas de la justicia, de su justicia, a través del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo? Por eso. ¿Y por qué tuvo que morir? Por nosotros. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Claro. Es nuestro sustituto. Como cantábamos anoche, en la cruz ocurrió un intercambio. Glorioso intercambio. Ahora, si ese no es el tema de tu agradecimiento, el motor de tu vida, te aseguro que nada más lo va a hacer. Así vengas a la vida cristiana y encuentres cierta paz o compañerismo y amistad y relajo y gusto en la vida cristiana, tarde o temprano te chocarás con la realidad. Al primer problema, a la primera dificultad, a la primera enfermedad, tu fe al ser probada no va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. Al primer problema, a la primera enfermedad, a la primera muerte de un familiar o de un ser querido, te vas a tumbar al piso. A la primera desgracia no te va a durar la fe. Y no solo eso, demostrará que no eres creyente. ¿Y qué significa eso? Que la condena todavía está sobre ti. Es importante este tema, si se dan cuenta. Importante. No nos merecíamos ese sacrificio No. de Jesucristo. ¿Quién merecía anoche pasar la Santa Cena de los que pasaron? Nadie. Lo pasamos reconociendo no lo merezco. Y sabes, en la próxima tampoco lo vas a merecer. Pero sí miramos a Cristo. Él vivió una vida perfecta por mí. Y por su sacrificio me ha declarado justo. Eso yo me veo al espejo, Jarvis, justo, no, estás loco. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Ahí está la fe. Esa es la verdadera fe. Creer eso requiere verdaderamente fe. Creer que soy perdonado, que soy hecho justo, cuando todavía en la práctica no lo soy. ¿O lo eres? No hay justo ni uno, dice. No hay justo ni uno. Pastor, es lo mismo decir creer en la fe o creer es sinónimo de fe. No. A ver. La fe tiene varios aspectos, ¿no? Algo así. En el griego se entiende como... Tiene tres aspectos. Primero es la notitia. La notitia. ¿Qué es la notitia? O sea, que te has enterado del asunto. Es como que lees un periódico. ¿Y qué ha pasado? Hubo accidente allá en... O sea, te enteraste del asunto. Y entonces te predica el evangelio y te enteraste. Pero eso no ha cambiado tu vida, eso no ha cambiado, no ha llegado a más impacto más que te has enterado. ¿Ok? Luego viene el siguiente nivel, que es ascensus, creo que le llama. O sea, es decir, asientes. O sea, ya le entiendes. Lo entiendes. O sea, primero entiendes, recibes la noticia y puede quedar como simple que lo recibiste, y luego lo asientes. ¿Verdad? Sí, mira lo que Dios ha hecho. Que pudiera estar, yo espero que no se queden solo ahí los que están acá y en la iglesia. Que solamente están, wow, impresionante lo que Dios ha hecho. Lo asienten. Pero esa no es la fe salvadora. La fe salvadora tiene que llegar a fiducia. Es cuando Dios, no tú,
es Dios, después de tú haber escuchado el mensaje que Él te ha traído, el mensaje del Evangelio, te permite entenderlo, notitia, ascenso, lo asientes, y luego Él te abre los ojos y dices, ¡wow! Esto es lo que soy delante de Dios y esto es lo que Él ha hecho. ¡Wow! Esa es la fe salvadora. Si no se ha llegado a eso, no se ha llegado a nada. Entonces la fe es eso. La fe es eso. La fe salvadora es eso. Porque por fe pudiéramos definir muchas cosas. Tú puedes poner tu fe en el leño, en el carro, ¿no? Yo sé que, claro que Dios es soberano, ¿no? Pero digámoslo de esa manera. Yo sé que voy a llegar a mi casa, me subo al carro, lo arranco, piso el acelerador y me llevo a mi casa. No estoy pensando, prenderá, no prenderá, me llevará, no me llevará. Confío, o sea, tengo una especie de fe en el carro, ¿no? Pero eso no me salva, pues. La fe salvadora es la fiducia, es la fe que Dios te da y con toda la información que tienes explota en tu mente y tú te lleva al quebranto, al dolor. Ahora, no significa que necesariamente pues vas a estar aquí chorreando en mocos, ¿no? Sino que eso ha impactado tanto que luego tu vida comienza a alejarse del pecado. Y cuando tropiezas en pecado, otra vez entiendes, yo sigo todavía fallando a mi Dios, pero Él me ha declarado santo y perfecto. Por lo tanto, pues abandono eso. Y aunque en muchos casos se luchará hasta mucho tiempo por algunos pecados, otros son más fáciles de dejar, otros son más complicados de hacerlo, pero al final de cuentas tu fe está ahí, tu confianza para tu comunión con Dios no está en tus obras. El creyente verdadero no se siente ahora feliz y gozoso cristiano porque lleva su discipulado, porque lee su Biblia. Esas cosas se deben hacer porque ora. Si no se siente aceptado por Dios, por la obra que Dios hizo en la cruz, que Cristo hizo en la cruz. Él es nuestra justificación, no tus obras. Sucede que algunos creyentes que no llegan a fiducia piensan que ahora han cambiado su vida. Antes eran borrachos, ahora ya no lo son. Por lo tanto, se hacen mejores personas para la sociedad. Pero como mejores personas pueden todavía llegar al infierno. Candidatos hermosos para el infierno. Si no hubo fiducia. Es de haber entendido, Él me perdonó. Yo necesito su perdón. Y Él entonces me ofrece perdón. Ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Sobre esto enfatizaremos en todas las demás clases que vienen. Vamos a orar para terminar. ¿Preguntas? ¿Cómo no creer en Dios? Yo sé que debía estar muerto. Eso. Y en mi reemplazo murió Dios. O sea, mira lo que nos está dando. No murió un presidente ni un rey. Es el creador. Dios está muerto porque me dio la vida. Y cuando eso sucede, cuando entendemos eso, comenzamos a aborrecer lo que éramos. Aborrecemos. Miren lo que el Señor Jesús dijo en Mateo, capítulo 16. Para terminar, ¿ya? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vas a tener con el audio de ahí, ya, porque ya lo corté. Mateo capítulo 16. Dice 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser hijo de Dios, si alguno quiere salvarse, si alguno quiere realmente dice amarme, si alguno quiere ser cristiano, aborrézcase a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? Soy un pecador. Debes odiar a alguien si te vas a convertir a Dios, si te vas a convertir a Cristo, si vas a convertirte en creyente. El primer paso es que comienzas a odiar a alguien. Y no es al que te ha insultado, te ha hecho daño, te ha golpeado. No es eso. Comienzas a odiarte a ti mismo. Porque reconoces, esto es lo que soy delante de Dios. Ofensor. Te detesto.
¿Por qué? ¿Te detestas el hecho de ser humano? No, el hecho de ser pecador. Y entonces ahora, niéguese a sí mismo, luego tome su cruz. ¿Qué significa? La suegra no es la cruz, por si acaso, ¿no? Ay, mi cruz es mi hijo. No, no es eso, mala interpretación. Tome su cruz significa esté dispuesto a morir, aferrándose a esta fe, y luego siga. Ese es el verdadero reino. Bienaventurados los que han hecho. Padre Santo, gracias por esta noche, por tu palabra, por tu mensaje.